Vamos al Salmo capítulo 128 en esta mañana, ¿verdad? Y hemos traído una breve serie titulada Fortaleciendo el Cuerpo, ¿verdad? Y la idea es hablar de diferentes temas, temas importantes, no solamente para nosotros personalmente, pero también temas importantes para nuestra iglesia. Como iglesia de Cristo, temas que son importantes para nosotros mantener en nuestras mentes, en nuestros pensamientos y mantenernos enfocados en temas como lo que hemos predicado hace los últimos 2 domingos acerca de nosotros tener metas en nuestras vidas. Hablamos de metas personales, de metas espirituales, de metas como ministerio, como iglesia local, y qué cosas Dios quiere hacer en nuestra vida personalmente. Y nos retamos a nosotros mismos, a nosotros detenernos y pensar qué cosas quiere Dios hacer en nuestras vidas en este año. Y yo espero que usted haya tenido el tiempo de detenerse un momento y poder escribir y pensar y orar y pedirle a Dios, Dios, ¿qué tú quieres para mí en este año 2018? Para que este año 2018 sea mucho mejor, ¿verdad? Que el año que pasó 2017. En esta mañana vamos a tocar un tema bien importante y un tema también que nos afecta a todos, personalmente, como iglesia, como nación, como país, como ciudad, si podemos decirlo así también, un tema delicado en estos días, porque vamos a hablar acerca de la familia. Y antes de comenzar, mis hermanos, yo quiero decirle a ustedes que luego de estudiar y de pensar en lo que Dios ha puesto en mi corazón, tuve que detenerme un momento y orar. Porque algunas de las informaciones que vamos a compartir, de verdad que trajeron tristeza a mi corazón. Cuando usted escucha de estadísticas, no solamente en nuestro país, pero alrededor del mundo, y cómo el diablo ha atacado a familias, y cómo él sigue atacando a familias para destruirlas, para apartarlas, para desenfocarla en lo que Dios verdaderamente ha dicho en su palabra. Y me detuve y comencé a orar. Y orar por las familias, orar por nuestra iglesia, para que el Señor nos dé su gracia. Y que nosotros nos ayudemos los unos a los otros. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, mira, sí, yo vengo de una familia, ¿verdad?, que nací, crecí, me crié con mi papá, con mi mamá, mis hermanos, todo bien, el Señor proveyó, todo salió bien, wow. Sí, gloria al Señor por eso, pero no todos crecemos así, o no todos han crecido así. Pero la buena noticia es que hay esperanza, sea donde sea que usted se encuentre en esta mañana. Hay esperanza, porque hay esperanza en la palabra de Dios. Dice el diario Las Américas, en el 2015 dice, y voy a leer un poco antes de continuar con el texto, dice, si uno mira alrededor entre sus conocidos, hallará seguramente más parejas separadas que juntas. Dice, eso no es casualidad. Dice, la tendencia crece cada día. Las últimas estadísticas, escuche esto, oficiales indican que el 40%, esto es en el 2015, dice el 40% al 50% de todos los matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio. Dice un hecho que afecta, escuche bien, dice afecta a más de 1.5 millones de niños cada año. No estamos hablando de adultos ahora. Estamos hablando que afecta a la familia completa.
los niños. Para el 2015, 1.5 millones de niños. Yo le estoy dando datos para que usted piense por un momento. Dice, aumenta el número de madres, La Vanguardia, otro periódico, de madres y padres solteros en Estados Unidos. Dice, el 8% de los hogares con hijos menores de edad están a cargo de un solo padre en los Estados Unidos. 8%. Dice, la proporción en el 1960 apenas superaba un 1%. Entonces, no había más que 300,000 familias de este tipo. Dice, con el hombre al frente. Escuche lo que dice ahora. Dice, hoy, según han calculado los expertos en el Pew Research Center, a partir del censo, dice, la cifra asciende de 300,000, asciende a 2.600.000. Dice, el volumen de madres solteras se ha multiplicado por 4. De 1.9 millones ha subido a 8.6 millones. ¿Usted está escuchando esto? Dice, este grupo pertenecen, ahora nos da unos datos, divorciados, separados, viudos que nunca se han casado, dice un 52%. Los individuos que viven con una pareja sin haber contraído matrimonio, 41%. Los esposos que no comparten domicilio, dice un 7%, pero escuche esto ahora. Dice, a pesar de este incremento, dice los Estados Unidos, que están inmersos en profundas transformaciones, a pesar de todo eso, usted ve que Estados Unidos gasta millones de dinero, millones de recursos, tiempo, hacia el índice social y cultural. Pero aún así, España, dice, sigue lejos de España. Dice, porque España, dice, donde 1 de cada 3 madres es soltera. 1 de cada 3 madres en España. Dice, este porcentaje aumentó en 7.2 puntos entre el 2006 y 2010. En 4 años aumentó 7.2 en España. O sea, que los datos que yo le estoy dando probablemente son aún hasta mayores en otros países, incluyendo España. Y mientras nosotros leemos estas estadísticas, la tendencia nuestra es a lo mejor desanimarnos, deprimirnos, decir, wow, pero ¿y cómo nosotros podemos salvar esto? Si podemos decirlo así, ¿cómo nosotros podemos ayudar a esta causa? Respuesta, no podemos, pero sí la palabra de Dios puede. El poder de la palabra y el nosotros seguir creciendo más y más. Y mientras comentamos y mientras contemplamos y mientras leemos estas estadísticas, mis hermanos, con tristeza, nosotros nos damos cuentas y notamos que tenemos que volver al fundamento, y es la palabra de Dios. Donde este mundo, donde los valores de las familias se han caído, donde los roles de las familias se han distorsionado, donde la responsabilidad de cada miembro de la familia ha disminuido y se ha vuelto una conveniencia. Si me parece, lo hago. Si quiero, lo hago. Si no me conviene, me voy. Y hemos dejado los valores de la palabra de Dios. Y Dios en esta mañana, mis hermanos, nos quiere recordar algo importante acerca de la unidad de la familia. Donde todos nosotros sabemos que la sociedad está compuesta ¿por qué? Por familias. Por familias. Y Satanás sabe cómo destruir las familias, por consecuente la sociedad, el mundo. Pregunta, ¿cuál fue la primera institución que Dios creó? La familia. Si vamos a Génesis, vemos que Dios instituyó la familia, Adán y Eva.
el primer matrimonio, la primera familia instituida por Dios mismo. Y hago un paréntesis aquí. El matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer. Así como lo dice la palabra de Dios. La familia está compuesta por un hombre, una mujer y los hijos que Dios da. Entonces, ¿usted no cree que usted no piensa que Dios se interesa por su matrimonio? ¿Usted no cree que Dios se interesa y está pendiente a su familia? ¿Usted no cree que Dios se interesa y está pendiente a sus hijos? Claro que sí. Mira el texto en el Salmo 128. ¿Y qué cosas nosotros podemos aprender de este capítulo? O mejor dicho, de este cántico en el Salmo 128. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Dice que anda en sus caminos. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Dice, tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Dice, he aquí, así será bendecido, dice, el hombre que teme a Jehová. Dice, bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Dice, y veas los hijos de tus hijos. Dice, paz sea sobre Israel. Usted notó ahí cómo comienza ese cántico. Porque muchos dicen que este Salmo 128 es como un progreso, es como una continuación del Salmo 127. Se dice que el Salmo 128 es un himno, es como un canto o un cántico para la familia. Se dice que es una canción para un matrimonio. Muchas veces en aquel tiempo se usaba también para un nacimiento. Se usaba también para cualquier día donde toda la familia se reunía para adorar al Señor. Es como cuando usted tiene su tiempo de familia y decide cantar un salmo, ¿verdad? O un cántico. Esta es la idea de este Salmo 128. Cuando la familia se reunía, pues cantaban este himno, este canto. Y mire cómo comienza el versículo 1. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Ahora, déjeme yo ponerlo en una perspectiva general. Este versículo 1 aquí nos va y está aplicado para cada uno de nosotros. Pero cuando usted lee el versículo 3, dice, tu mujer, nosotros entonces tenemos la tendencia de que, wow, estaba hablando en los versículos 1 y 2, ¿de quién? Bueno, del esposo, del hombre. Y a pesar de que el versículo 1, ¿verdad?, aplica para cada uno de nosotros, yo quiero que nos enfoquemos en los versículos 1 y 2, donde habla precisamente de una perspectiva del hombre, del esposo. Dice el versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. La palabra bienaventurado quiere decir que dichoso, feliz, bendecido. Dice, bendecido es aquel que teme a Jehová. La palabra temer aquí tiene la idea de un temor reverente, de un temor donde uno honra, donde uno tiene reverencia hacia Dios. No es un temor de miedo o de esconderse. Usted no ha visto a alguna persona, o a lo mejor usted mismo, cuando usted tiene un temor o un miedo de una persona, que usted se esconde, ¿verdad? Y que usted no la quiere ver. Y que usted hace todo lo posible. Si la persona entra por un lado, usted entra por el otro lado, porque no quiere ni siquiera ver a esa persona. Esa no es la idea de esta palabra aquí.
La idea temor significa reverencia. Darle la honra a Dios, dice a Jehová. Y dice, esa persona que hace eso es feliz, es dichoso. Es bendecido la persona que le da a Dios la honra debida a su nombre. Dice el Salmo 1, versículo 1, dice, bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se asentó. Dice, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia. Dice, y en su ley, en la palabra de Dios, dice, medita día y noche. Dice el Salmo 33, 18, dice, he aquí el ojo de Jehová están, dice, sobre los que le temen. Dice, sobre los que esperan en su misericordia. Y mis hermanos, quiero hablarle aquí a los padres, a los hombres específicamente. Porque vamos a ver un progreso en este salmo. Y todo va a depender de el hombre siendo el líder y la cabeza de la casa. Porque estamos hablando aquí del fundamento, de la base del hogar, donde Dios ha dado el liderazgo a hombres, a padres, a esposos, para que ellos lideren y tomen las riendas del hogar, con su esposa, con sus hijos. Y por eso dice aquí que el fundamento comienza con temer a Dios. Que los hombres teman a Dios. Que los hombres conozcan a Dios. Que los hombres tengan un temor reverente por conocer quién es Dios cada día más. Un libro que estoy leyendo se titula Papá, párate al plato. Usted ve cuando un bateador, ¿verdad?, se para al plato, al home plate. Tiene que tomar liderazgo. Dice, el autor dice, el verdadero papá es aquel que comienza el día de rodillas, orando por su familia, y el día por su esposa, el corazón y el bienestar de ella. Dice, ora por sus hijos y los ama incondicionalmente. Temor de Dios. Temor de Dios. Pero dice el texto ahí, no solamente vive una vida de reverencia, de temor a Dios, pero dice que anda en sus caminos. En otras palabras, no solamente es hablar, pero también que demostrar por su caminar, andando en los caminos de Dios. Su temor a Dios se va a reflejar ¿en qué? En su caminar a Dios. Su práctica va a estar de acuerdo a la enseñanza de la palabra. Está hablando aquí de un hombre con un caminar activo, no pasivo. Quiero hacer un paréntesis aquí, ¿verdad? Y no estoy culpando a nadie, y no espero ofender a nadie, porque yo mismo soy hispano también, 100% hispano. ¿Ok? O sea que me estoy hablando a mí mismo también. El hispano en lo general es ¿qué? ¿Pasivo o activo? El hispano en lo general es pasivo. Usted oye la palabra layback. Mire, yo me casé con una americana y usted sabe el número de veces que yo he escuchado, no, pero que ustedes son muy layback. y no es nada malo, no estoy ofendiendo a nadie. No estoy diciendo nada malo. Yo mismo soy hispano 100%, por eso lo digo. Pero el punto es, no importa de qué cultura usted sea, no importa de qué nacionalidad o país usted sea, si Dios nos manda a hacer algo en su palabra, debemos ser activos para hacerlo. Debemos ser activos para obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
y que lo hagamos con responsabilidad. Dice este autor, dice, escuche papá, un verdadero papá lee la palabra de Dios, cree lo que lee y practica lo que lee. Lee la palabra de Dios, la cree y la practica. Como esposo, como padre, como líder. ¿Cómo está tu amor por Dios? Porque el amor hacia Dios, escuche, va a influenciar a la esposa, a los hijos y a toda la familia. ¿Cómo está tu amor por tu esposa, por tus hijos, por tus hijas? ¿Cómo estás tú en la disciplina con tus hijos? Escuché un video en estos días que la mejor vitamina para los hijos es la vitamina N. No. Decirle que no. No es fácil. Toma trabajo. Es difícil. Pero si seguimos la palabra de Dios, dice en Proverbios 29:15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Usted escuchó eso? La vara y la corrección dan sabiduría. Proverbios 29:17, corrige a tu hijo, dice, y te dará descanso. Dice, y dará alegría a tu alma. ¿Cómo estás tú en esta mañana cuando hablamos de tener un tiempo de devocional con tu familia? No tenemos tiempo, pero anote Deuteronomio 6 y léalo más tarde en su casa, donde dice que debemos enseñarle a nuestros hijos en la mañana, en la tarde, en la noche, al acostarse, a levantarse. Que nosotros tengamos un sentido de enseñar a nuestra familia, de tener un tiempo donde nosotros podamos traer la palabra de Dios, y podemos decirlo así, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a la familia. Cuenta este autor de este libro que estoy leyendo. Dice que un día él estaba en una conferencia y estaba hablando acerca de la familia. Dice que al final de la conferencia se acerca un joven y le dice algo como esto: Mr. Brown, usted podría ser mi papá por un día. Wow. Dice él que eso lo tocó tanto a él, que él tenía tantas reuniones y responsabilidades en ese día. Pero dice que eso lo tocó tanto a él, que él canceló todas las reuniones de ese día. Todas las reuniones que él tenía con personas. Y el horario ocupado, que dice que él canceló todo y pasó un día completo con ese joven. Y dice que ese tiempo no solamente transformó la vida de él joven, pero que transformó la vida de él como persona también. ¿Usted ve? Toma tiempo. Toma empeño. No es fácil. Padres, tenemos que tomar nuestro rol en serio. Ahora más que nada, en los tiempos donde los valores bíblicos, como decimos, vemos que están por el suelo. Donde nosotros tenemos que alzar los valores de la palabra de Dios en alto. Pero todo comienza con agradar a Dios, con caminar con Dios. Cada día, temer a Dios, obedecer a Dios, someternos a Dios, para que como líderes de nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos, a lo mejor familiares alrededor nuestro, vean nuestro enfoque en Dios. Que nosotros tenemos una pasión por conocer a Dios, porque queremos liderar nuestra familia de la manera que Dios lo ha mandado en su palabra.
Mira el resultado en los versículos siguientes. Dice el versículo 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, dice, bienaventurado serás y te irá bien. La palabra de nuevo ahí, feliz, dichoso. Dice, bendecido serás en el trabajo de tus manos. Dice, Dios es el dador de labores. Dios es el que da el trabajo y Dios es el que da los frutos. Y en este versículo aquí está hablando del trabajo duro, del trabajo fuerte, dice de la labor, del producto de la labor, de tus posesiones. ¿Recuerdan lo que dice Génesis 3? Te ganarás el pan, ¿con qué? Dice, con el sudor. Dice, de tu frente. Dice, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres. Dice, y al polvo volverás. Y dice aquí la palabra de Dios, a pesar de lo duro que es el trabajo, si mantienes tu enfoque en Dios, a pesar de que a lo mejor no te llene de riquezas, o que hagas muchas riquezas, dice, serás bendecido. Dios te va a ayudar en tu trabajo. Dice, y te irá bien. No está hablando aquí de hacer dinero. No está hablando aquí de hacernos ricos. El asunto aquí es, sea lo que Dios te ha puesto en tus manos, dice que Dios te va a ayudar. Dice James Montgomery, dice trabajo, el símbolo del castigo del hombre. Dice trabajo, el secreto de la felicidad del hombre. Filipenses 4:12, el apóstol Pablo dice, sé vivir humildemente y tener abundancia. Dice, en todo y por todo estoy enseñando. Dice, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para qué, como para padecer necesidad. Y dice el siguiente versículo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Dice, hermano, cuando estamos caminando con Dios, cuando tememos a Dios, cuando obedecemos a Dios, tenemos que entender también que estamos bajo el cuidado y la protección de Dios. Donde Dios siempre va a proveer. Donde Dios siempre va a proveer y siempre nos va a dar a nosotros, ¿qué cosa? Lo necesario. Lo que nosotros necesitamos para vivir. Y sea que usted esté en esta mañana aquí, sea donde quiera, sea donde sea que se encuentre en esta mañana, sea un padre soltero, sea una madre soltera, o sea viudo, o sea viuda, o esté casado o casada, sea lo que sea la situación, Dios nos va a ayudar. Si su enfoque es primeramente en honrar y temer y caminar con Dios cada día, sea cual sea la situación, que Dios esté en control. Si nosotros nos enfocamos en caminar con Dios, en temer a Dios, en honrar a Dios, en conocerle a Él, en leer su palabra, en estudiar su palabra, en conocer lo que Dios quiere que yo haga en mi vida, como dice el versículo 1, en caminar con Dios, sea cual sea la situación donde usted se encuentre, escúchame bien, en esta mañana Dios lo va a ayudar. No lo digo yo. Lo dice el Dios mismo. Pero el fundamento está en el versículo 1. Que nosotros honremos y temamos y caminemos con Dios. Versículo 3 dice, no solamente el trabajo en el versículo 2, pero el versículo 3 dice, tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Qué usted conoce de la vid? La vid es un emblema, dice, de frutos, de dependencia. ¿Usted ha visto alguna vez un racimo de la vid? Lo hermoso, lo precioso que es. Que a veces usted no quiere, ¿verdad?, ni siquiera tocarlo. ¿Verdad? Porque si coge una uva, ¿qué usted piensa? Que se van a caer todas.
Y aquí la Biblia dice que la mujer, la esposa, es como una vid. Dice que lleva frutos a los lados de su casa. Si nosotros estudiamos un poco, las vides tienen una característica y es que se trepan en las paredes de la casa. Y dice que entonces las paredes son aquellas que protegen las vides, dice alguien, y las defiende de los vientos, de las tempestades, ya que también son frágiles. Y dice ahí el texto que la mujer es como esa vid, dice que lleva frutos, dice a los lados de su casa. Interesante lo que el comentarista Thomas Adams dijo. Dice, no están en el techo y no están en el piso. Dice, no están en el techo porque es muy alto, porque ella no es el líder. No está muy baja porque la mujer no es una esclava. Pero dice, pero están a los lados, en el lugar perfecto, que iguala a ambos. Dice, la mujer fue creada como ayuda idónea para el hombre. Dice, es la belleza de la casa, es la belleza del hogar. La mujer está en la casa para adornar y mantener la casa como un lugar agradable para el hombre, para los hijos y para aquellos que visitan la casa. Un lugar de paz, de serenidad, de seguridad para el esposo y para los hijos. Pero todo comienza con el fundamento correcto. Porque mire el progreso, cómo va. Aquel hombre, aquella persona que teme a Dios, que camina con Dios, que enseña a su esposa, a sus hijos, cómo caminar con Dios. El trabajo, Dios lo va a ayudar. Su esposa dice que será como esa hermosa vid alrededor de la casa, donde despliega belleza, hermosura, serenidad. Pero dice aquí también, tus hijos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Fíjese que no dice alrededor de la casa. Dice alrededor de tu mesa. Dice aquí que la planta de olivo es símbolo de vitalidad y permanencia. Los hijos son como esas plantas que necesitan crecer, que necesitan atención, que necesitan provisión, sustento, tiempo, ánimo, amor, corrección, disciplina, ejemplo. De esa manera van a crecer. No perdamos el tiempo. Usemos el tiempo que Dios nos da para aquellos que tienen hijos. De como dice aquí la palabra de Dios, mantenerlo alrededor de nuestra mesa. Muchos padres hoy en día prefieren tenerlo fuera de la mesa y no alrededor de la mesa. Y nosotros entendemos, hay situaciones. Cada familia, cada persona, cada núcleo de familia tiene sus situaciones que son diferentes a todas. Pero el punto es el tiempo que Dios se da con tus hijos. Úsalo. Aprovéchalo. A lo mejor usted está en la etapa de nietos o nietas. Use ese tiempo, aprovéchelo mientras estén con ustedes para ayudarlo, para entrenarlo, para criarlo en el temor de Dios. Donde el aliento aquí es para que los hijos estén alrededor nuestro. No es la responsabilidad de otra persona criar a sus hijos. Es más, no es la responsabilidad del abuelo o la abuela de criar a sus hijos. Es su hijo. Es su hija. Dios se lo ha dado. Mira el Salmo 127 lo que dice en el versículo 3. Dice el versículo 3 del Salmo 127, dice, he aquí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice, herencia de Jehová son ¿quiénes? Los hijos. Dice, cosa de estima.
de gran valor. Dice, el fruto, dice, del vientre. Pero mire lo que dice el versículo 4. Dice, como saetas en manos de ¿quién? Del valiente. Ponga su nombre ahí. Ponga su nombre ahí. Como saetas en manos de Joaquín. Como saetas en manos de Eddie. Como saetas en manos de Nick. Como saetas en manos de usted. Ponga su nombre. Dice manos del valiente. Dice así son los hijos habidos en ¿qué? En la juventud. ¿Usted cree que es fácil criar hijos? Y yo estoy comenzando. Todos aquellos que están más adelante que yo dijeron un no rotundo, rápido. Yo estoy disfrutando, como dicen por ahí todavía. Pero miren, mientras estén con nosotros, es nuestra responsabilidad criarlos, ayudarlos, sustentarlos, proveer para ellos. Se cuenta que en aquellos tiempos, si el olivo y la vid no florecían en Judea, escuche, era como una representación de un fallido total de la siembra, tanto del grano como del fruto. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a seguir haciendo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, lo que Dios nos ha dado en nuestras manos. Se cuenta del misionero David Livingstone. ¿Usted ha escuchado a ese misionero? Gran misionero en la historia de la iglesia. Hablando de la historia de la iglesia en los miércoles. Se dice que cuando la esposa de David Livingstone murió, se dice que David Livingstone vivió hasta la hora de su muerte con una tristeza tan grande, porque él dice que él no fue el esposo y el padre que él debió hacer. Y a lo mejor se cuenta la historia que por él estar tan ocupado en el ministerio y en las cosas que Dios lo ha llamado, perdió ese tiempo importante como esposo, como padre, y dice que él tenía grandes remordimientos y dice que quería comenzar inclusive de nuevo. Dice, o mejor había pensado, wow, yo debía haberme quedado soltero. Oiga cómo estuvo pensando este hombre, este gran misionero en la historia de la iglesia. ¿Usted ha escuchado de Billy Graham? Que predicó por todo el mundo. Pero dice él, perdí a ver mi familia crecer. Dice él a los jóvenes predicadores, dice que no hagan lo mismo. Que no hagan lo mismo. Dice ese libro que yo encontré, dice, un gran éxito en el ministerio no significa también un triunfo en la crianza de sus hijos. ¿Usted escuchó eso? Dice, un gran éxito en el ministerio no significa un gran triunfo en su familia. Y mis hermanos, yo no estoy diciendo que, wow, yo ahora voy a evaluar y si yo estoy ayudando en 3 ministerios, voy a dejar 2 para hacer 1 nada más. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy hablando del balance aquí. ¿Qué es prioridad en su vida? Número 1 es Dios. Por eso comienza así el versículo 1. Dios. Número 2, su familia. Mi hermano, mire, yo puedo venir aquí cada domingo, cada miércoles y predicar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Podemos venir aquí cada domingo y cantar cánticos a Dios. Y si yo me he olvidado de mi familia, no tengo ministerio. Te soy sincero. Esta semana fue una semana bien ocupada. Bien ocupada. Con pocas horas de estar con mi familia. Y llegó un momento donde yo dije, voy a cerrar mi computadora, me voy para la casa, a pasar tiempo con mi familia. ¡Wow! ¿Cómo, pastor?
¿Cómo? Que usted, no. El punto es, si yo no tengo una familia, no tengo un ministerio. Lo mismo para usted también. Donde Dios sea lo principal en su vida y donde Dios le da a usted esposa o esposo o hijos. Y usted está en la tarea de criar hijos, de levantar una familia. Por eso dice el versículo 4, he aquí que así será bendecido el hombre, que ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 4? Que teme a Jehová. Usted ve esa palabra ahí, hombre. En el texto original esa palabra ahí quiere decir valiente. Quiere decir, ¿usted está listo para esto? Quiere decir un guerrero. Dice, he aquí así será bendecido el valiente, el guerrero. Dice que teme a Jehová. Cuando usted habla, wow, esa persona sí es valiente. ¿Qué quiere decir usted con eso? Mire, que le da para adelante. Sea cual sea la situación, dura, difícil, mire. Usted, wow, qué valiente esa persona. Esa persona es un guerrero. No importa las multitudes que vengan. El guerrero y el valiente, ¿qué hace? No echa para atrás. Sigue firme adelante. ¿Por qué? Porque hay una causa que defender. Hay una causa que luchar. Y mis hermanos, en el día de hoy, para terminar ya, hay una causa que luchar. Y es por nuestras familias. Y no nos dio tiempo terminar, pero quiero terminar simplemente leyendo, porque el texto termina. Dice la recompensa, bendígate Jehová desde Sión. Sión en aquel entonces era un lugar de bendición. Dice, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Dice, y veas a los hijos de tus hijos. Dice, paz sea sobre Israel. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Como dice Números, capítulo 6, y terminamos con esto. El versículo 23 dice, hablando del versículo 5, desde bendígate Jehová desde Sión, dice, habló Aarón a sus hijos, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Dice, y tenga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Dice, y yo los bendeciré. La semana pasada estuve en un estudio bíblico y estuve hablando de este libro que estoy leyendo. Cuando termino de hacer un comentario, dice uno de los padres que estaba ahí, la verdad que el ser padre es difícil. La verdad que el ser un padre no es fácil. No es fácil. Pero se puede con la ayuda de Dios. Y mis hermanos, sea donde quiera que tú te encuentres en esta mañana, sea en la circunstancia, donde quiera que tú te encuentres en esta mañana, que tu caminar con Dios sea lo primordial. Que tu temor a Dios, tu reverencia a Dios, el conocer a Dios, el caminar con Dios. Porque cuando el fundamento está fuerte y sólido, todo lo demás, con la ayuda de Dios, va a crecer también, fuerte y sólido. Que Dios nos ayude a que cada uno haga el rol que Dios nos ha puesto en nuestras manos fielmente. Señor, te damos gracias. Y te pedimos que nos ayudes, Señor. Danos de tu gracia, Señor. Cuánto lo necesitamos. Padre, llévanos con bien a nuestros hogares. Gracias por tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.